Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Entremos en el espíritu de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regálenos, Señor, la fuerza de tu Espíritu. Sosténnos en tu gracia. Haz que nuestra vida tenga todo el sentido en ti y cada día enamoranos más de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hicieron la tarea que les propuse con los salmos. Yo creo que hoy solo nos va a dar tiempo para tratar el tema 2, el Salmo 2, perdón. Pero lo que yo les propuse la semana pasada era profundizar un poco más que hacer una lectura superficial del Salmo. Por ejemplo, encontrar personajes, momentos, estructuras, modo de pensar, intentar hacer como una definición del Salmo. Entonces hoy nos vamos a acercar al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean en vano? Se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, sacudámonos sus riendas. El soberano se ríe desde el cielo, el Señor se burla de ellos. Después les habla con ira y con su furor los espanta. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad los confines del mundo. Los triturarás con cetro de hierro, lo desmenuzarás como piezas de loza. Y ahora, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. No sea que pierdan el camino, si llega a encenderse su ira. Felices los que se refugian en Él. Tomémonos el tiempo de volver a releer el Salmo e intentar descubrir los elementos que hoy este poema nos quiere ofrecer. Cada uno reléalo un instante en silencio. Listo. Este salmo, la Biblia del Peregrino lo titula El Señor y su Mesías. Y es que es un salmo real y es un salmo mesiánico. El Salmo 2 se llama así porque su figura central es ¿quién? El rey. El rey. El rey es el que hace toda la conjugación del salmo. Sin embargo, esta definición no alcanza a expresar su riqueza. No es simplemente un canto cortesano ni una celebración política de la monarquía. Es sobre todo un himno al Señor universal, a Dios que se manifiesta en ¿quién? En su ungido. El término ungido traduce una palabra hebrea. ¿Qué palabra? ¿Alguien la sabe? La palabra Mesías.
Mesías en hebreo, en griego, ungido. En Israel los reyes eran ungidos con aceite como un signo de la elección divina. Y el día de la entronización era considerado simbólicamente como el día en que el rey era engendrado por Dios para su misión. Entonces, eso es una pista. ¿En qué día estamos? Estamos en el día de la unción. Es el día en que este hombre es elegido, tiene un acto de engendración en Dios. Y esta filiación no implica que el rey fuera divino por naturaleza, sino que tenía una adopción sagrada. ¿Cuál era su función? Era el representante de Dios en medio de los hombres para manifestar su justicia y su reinado. ¿Cuál reinado? El de Dios. ¿Cuál justicia? La de Dios. Pero el Salmo segundo está íntimamente unida al Salmo primero, pues ambos forman como una gran puerta para entrar en el Salterio. El Salmo primero, recordemos que presenta el camino sapiencial del justo, y el Salmo segundo presenta el camino mesiánico del reino de Dios, manifestado en el unigénito. El primero comienza con una bienaventuranza, dichoso el hombre, y el segundo concluye con una bienaventuranza, dichosos los que se refugian en él. Es como si de alguna manera fuesen parte de un conjunto de felicidad. Así todo el Salterio queda marcado entre la sabiduría y la esperanza mesiánica. Es un poema que está dividido a 4 voces. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero es un poema a 4 voces. Y es el modo correcto de entender este salmo. Es un poema dramático con 4 interlocutores diferentes. ¿Cuáles? ¿Se les ocurren? Sí. Pero ¿sí será que los reyes son una de las voces? ¿O estamos hablando de los reyes? Pero el rey nunca habla. El rey nunca habla. Hablan del rey, pero no, el rey nunca habla. 4 voces. La primera, versículo del 1 al 3. Miren que yo se los dividí en 4 grandes estrofas. Volvemos a leer del 1 al 3. Porque se amontinan las naciones y los pueblos planean en vano. Se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, sacudámonos sus riendas. Primera persona que habla, un narrador omnisciente. Alguien nos está narrando. ¿Y qué descubre? Descubre con asombro la revelación y la rebelión de las naciones contra Dios. Segunda persona que habla, versículo 4 al 6. El soberano se ríe desde el cielo, el Señor se burla de ellos, después les habla con ira y con su furor los espanta. Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está hablando. Dios responde desde el cielo con una serenidad soberana y proclama que Él tiene un rey en Sión. Segundo personaje, Dios. Tercer personaje, versículos del 7 al 9. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad de los confines del mundo. Los triturarás con cetro de hierro, lo desmenuzarás como piezas de loza. ¿Quién está hablando? El ungido que es un rey. Pero ahorita vamos a comenzar a ver otras cositas de esto. Entonces, el ungido toma la palabra y proclama el decreto de filiación divina. ¿Ven que si estamos en el día de elección de un rey?
Miren lo que dice el versículo 7. Yo te he engendrado hoy. Entonces estamos en la elección de un rey, contexto vital. Versículos del 10 al 12. Y ahora, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje, no sea que pierdan el camino si llega a encenderse su ira. Felices los que se refugian en Él. ¿Quién está hablando ahora? Una persona sabia. Un sabio está dando un ultimátum y está haciendo una invitación a la sabiduría. Entonces es una estructura de algún modo teatral y litúrgica que expresa la fuerza dramática de este poema y que sugiere que fue compuesto para ser recitado o cantado en la liturgia de entronización del rey, con diferentes voces o con diferentes grupos participando. Entonces, ahí les hice una pequeña introducción. Hablemos ahora de su estructura interna. ¿Cómo está estructurado este salmo? Está estructurado en 4 grandes partes. La primera, versículo del 1 al 3, la voz del narrador. ¿Y de qué está hablando? De la rebelión de las naciones. Y dice 3 grandes cosas. Primero, hay un motín de los pueblos. Y se hace una pregunta retórica, hay una repetición. Ay, me equivoqué de diapositiva. Después se las corrijo. Segundo, hay una conspiración de reyes y de príncipes contra el Señor y su ungido. Y tercero, hay un grito de falsa libertad. Rompamos sus ataduras. ¿Ven ese juego? Hay un narrador que hace de algún modo una burla interna. Hay una segunda parte, versículo del 4 al 6. Se los voy a volver mejor acá. Y es la voz de Dios, como lo dijimos ahora. Y también se nos ofrecen 3 elementos. La primera, Dios no entra en pánico porque hay alguien que se llama soberano. ¿Qué hace Dios? Se ríe. Dios también de algún modo hace una burla. Dios se ríe desde el cielo. ¿Todos lo logran ver? Versículo 4. El soberano se ríe desde el cielo. El Señor se burla de ellos. ¿Qué más hace Dios? Dios dice que hay una ira divina como respuesta al tumulto humano. Y después hay una proclamación solemne del rey en Sión, el monte sagrado. Sión siempre habla de un monte sagrado. ¿Y cuál es el monte sagrado? Israel. ¿Pero en qué parte de Israel? Una montaña que queda cerca de Jerusalén, una colina que se llama la colina de Sión. La tercera parte, versículos del 7 al 9. ¿Qué pasa después? Hay un decreto mesiánico y se hablan de 3 cosas. Primero, filiación divina del rey. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Segundo, promesa de herencia universal. Las naciones y los confines del mundo. Eso es lo que le toca al ungido. Y tercero, el ungido tiene un cetro de hierro como símbolo de autoridad soberana. La cuarta parte es la voz del sabio, el ultimátum. Y también nos dice 3 cosas. Primero, invitación a la prudencia dirigida a los reyes de la tierra. Segundo, llamado al servicio y al temor de Dios. Reverencia filial y no un miedo servil. Y tercero, una bienaventuranza final. Dichosos los que se refugian en Él. Entonces esa es la estructura del Salmo. Un salmo en 4 grandes partes porque 4 son las personas que hablan. Fercho. Espera.
para que quede en la grabación. La otra vez en la introducción usted dijo que un salmo tenía un sentido completo. Ahora cada estructura también tiene un sentido particular, individual. Piensa que esto es como, a ver, no se compara, pero piensa que esto es un diálogo. Los poemas también tienen diálogos internos. Entonces, a cada salmo hay que intentar descubrirle la estructura en su interno y qué voces surgen. Porque en ocasiones hay salmos que comienzan con un grito de desolación y terminan con un grito de confianza. Entonces hay movimientos internos también, pero también hay personas que cambian a su interior de voz. Entonces, por ejemplo, acá descubrimos eso, que hay 4 personas diferentes hablando. Sigamos. Hagamos un comentario breve a cada una de las partes. Del versículo 1 al 3, el salmo comienza abruptamente, como si el orante contemplara con asombro una escena absurda. ¿Cuál escena? Las naciones se rebelan contra Dios. Esa es la escena. Los reyes y gobernantes conspiran juntos contra el Señor, pero también contra su ungido, su elegido. Entonces el poema transmite ¿qué? Ruido, agitación, tumulto, estrategias ocultas y deseos de independencia. Eso es lo que está viviendo. Piensen ustedes eso. ¿Cómo es una nación donde aquel que gobierna no quiere seguir el camino de Dios? Eso es lo que está viviendo. Los pueblos que gritan. Los pueblos gritan, rompamos sus ataduras. Es como si el pueblo se quisiese rebelar también contra el rey. Pero aquí aparece una gran paradoja bíblica. El Dios de Israel no es opresor. ¿Quién es Dios antes? El que libera a los esclavos, el que rompe las cadenas, el que destruye los yugos. Piensen en una imagen del libro del Éxodo. ¿Qué hace Dios? Saca al pueblo de la esclavitud. Dios es el que en realidad hace ese acto salvífico. Entonces, el verdadero drama del pecado consiste entonces en llamar esclavitud a aquello que en realidad es salvación. El hombre moderno continúa repitiendo este grito y en ocasiones uno puede creer que Dios lo está encadenando cuando en realidad lo está liberando. Y ese es un juego interno de nuestra vida, que porque en ocasiones pasamos por desolaciones, por momentos de angustia, creemos que Dios nos está robando la libertad, cuando en realidad nos la está devolviendo. Si no, piensen en el pueblo de Israel. Israel sale de Egipto y ¿qué pasa durante esos 40 años en el desierto? El pueblo se rebela contra Dios porque creen que Dios le está quitando la verdadera libertad. ¿Ven que ese es el juego que está planteando el poema? Sin embargo, el pecado termina esclavizando más profundamente que cualquier ley divina. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. El que comete pecado se hace esclavo del pecado. Miren que el salmista nos está mostrando hoy una imagen de lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado es como uno burlándose de Dios porque uno le está diciendo que Él no lo libera. Pasemos a la segunda parte, versículos del 4 al 6. Hay una serenidad de Dios paradójica. ¿Qué están haciendo en la tierra? Gritando, ¿cierto? Rompamos sus ataduras, sacudámonos sus riendas. Mientras en la tierra grita, ¿qué pasa en el cielo? Dios está
tranquilo, sereno. Dios no entra en pánico. El salmista utiliza una imagen profundamente antropomórfica. ¿Cuál? Dios se ríe. No se trata de una risa cruel o burlona, sino de la serenidad soberana de Dios que contempla la pequeñez humana pretendiendo derribarlo a Él. Es como diría un comentarista, una sonrisa con lágrimas de amor en los ojos. Entonces Dios proclama serenamente algo: yo mismo he establecido a mi rey en Sión. El centro del salmo no está en la fuerza militar del rey, sino en la elección divina. El rey no se pertenece a sí mismo, es un instrumento histórico del señorío de Dios. Esto es muy fuerte y esto es muy existencial, porque en ocasiones nosotros podemos creer que nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Y no, es Dios el que nos elige. No somos nosotros los que tomamos el control de nuestra vida. Dios que nos elige. Dios nos elige. Porque es que en ocasiones uno piensa que lo que uno consigue, lo que uno realiza en su vida, es porque uno ha hecho mérito. Y no. El salmista está derribando ese mito de nuestra vida, que no es cuestión de mérito, es cuestión de elección divina. Dios nos elige. Dios es el que en su sabiduría nos llama a estar con Él. ¿Acaso eso no es lo mismo que pasa con los discípulos? Los discípulos son elegidos, son llamados. Alguien pone su mirada en Él y lo elige. Eso es muy potente. A uno muchas veces se le olvida eso, que uno es elegido, que uno es llamado. Entonces, ¿por qué la fuerza del rey no está en su ejército? Porque es que él no puede dominar, porque él no se eligió a sí mismo, fue Dios quien lo eligió. ¿Por qué nosotros no tenemos las fuerzas puestas en nosotros mismos? Por la misma razón, porque no somos nosotros mismos los que nos hemos elegido, sino que es Dios quien nos ha llamado. Versículos del 7 al 9, hay un decreto mesiánico. Toma la palabra ahora el ungido y proclama un decreto que le ha sido dado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es como si este hombre estuviese comunicando lo que otra persona le hubiese dicho. Tú eres mi hijo. No está diciendo yo soy, yo me he engendrado. No, está diciendo que alguien hizo una acción sobre esa persona. Esas palabras evocan directamente la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7:14. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Miren esa belleza, pensar eso. No soy yo, el rey sabe en su corazón que tiene un padre. Un padre. Por eso es que él no confía en sí. Porque es que si él no tiene las fuerzas, ¿quién lo defiende? El papá. El papá es el que se hace cargo de él. Como cuando un niño no tiene la capacidad de respuesta, ¿quién se hace cargo de él? El papá. En Israel, esta filiación no implicaba que el rey fuera divino por naturaleza, sino que era una adopción sagrada para una misión histórica concreta. El Nuevo Testamento, sin embargo, descubrirá en estas palabras un sentido mucho más profundo. Jesucristo no es un hijo adoptivo, sino que es el Hijo eterno del Padre. Y la promesa continúa: las naciones en herencia, los confines de la tierra como posesión. Entonces la esperanza mesiánica se desborda así de las fronteras propias de Israel y se convierte en una visión universal.
Dios no solo le va a dar una partecita, Dios le va a dar una cosa mucho más grande. Uno a quien le hereda, uno le hereda al Hijo. Mire que es una imagen novedosa y repetitiva para decir que el Rey es el Hijo. Pero al final hay un ultimátum del versículo 10 al versículo 12. El poema concluye con un llamado a la conversión. No basta con ser hijo, hay que hacer algo más: convertirse. El Rey es elegido, el Rey es llamado, el Rey es ungido, pero a él le toca hacer algo. Sean prudentes reyes. ¿Cuál es su llamado? La prudencia. Pero conviene detenerse también en el versículo 11. Sirvan al Señor con temor. En la mentalidad bíblica, el temor de Dios no es un miedo servil ni un terror paralizante. Es la reverencia filial. Es la actitud del hijo que reconoce que su padre le provee todo. Y entonces, ¿él qué quiere hacer? Él quiere corresponder al amor que el padre le da. Entonces se pone en un lugar de amor y de respeto. Yo no te obedezco porque te tenga miedo, sino que te obedezco para corresponder a tu amor. Es eso. Después del todo el tono severo, el Salmo concluye con una bienaventuranza que sorprende. Dichosos los que se refugian en Él. El último horizonte del poema no es la amenaza, sino que es la confianza. Dios no desea al final destruir las naciones, sino que quiere hacer ¿qué? Conducirlas hacia la verdadera sabiduría. Miren, yo ya les he explicado muchas veces que la parte principal de un poema, ¿dónde está? Al final. La última línea es la que hace releer el poema. ¿Qué quiere Dios con este poema? Que uno no confíe en su propia fuerza, creyendo que uno es el soberano de su vida. Que uno no haga una protesta porque uno cree que le están quitando la libertad. Que uno vuelva y recuerde que uno es el Hijo de Dios y que de esa manera uno llegue a ser feliz. El Salmo vuelve a un encletismo propio en él, vuelve a decirnos cómo ser felices. Pasemos ahora a otro punto. ¿Cómo este Salmo nos habla de Jesucristo? El Salmo 2 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, y con razón, pues anuncia sorprendentemente la identidad y la misión de Jesucristo. Entonces, busquemos, porfa, una persona que busque Hechos de los Apóstoles 4, 25, 26. Y otra persona que busque Hebreos 1, 5. Y otra persona que busque Hebreos 5, 5. Busquemos, por favor, Hechos de los Apóstoles 4, del 25 al 26. Otra persona que busque Hebreos 1, 5. Y otra persona que busque Hebreos 5, 5. Hebreos 5, 5. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Alguien tiene Hechos de los Apóstoles o Hebreo 1:5? Hebreos 1:5. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. ¿Alguien tiene Hechos de los Apóstoles? Hechos 4, 25, 26. Hechos de los Apóstoles. Que por boca de tu siervo David
inspirado por el Espíritu Santo, dijiste: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Ven que todos estos textos bíblicos vuelven a exactamente lo mismo. Están haciendo una relectura de Jesús a partir del Salmo 2. Y me gustaría aprovechar que leímos Hechos de los Apóstoles 4:25 para hacer una claridad. Yo les dije estos días que los salmos son palabra de Dios, pero después me comenzaron a refutar varias personas. Entonces yo hice la tarea de hacerles un escrito para responder esto. Los salmos sí son palabra de Dios, aunque fueron escritos por autores humanos como David y por otros salmistas. La fe católica enseña que fueron inspirados por el Espíritu Santo y forman parte de la Sagrada Escritura. Lo mismo sucede con los otros textos bíblicos que también fueron escritos por autores humanos. ¿Qué estoy rebatiendo acá? Que uno no puede decir que porque David escribió los salmos no son palabra de Dios. Entonces, ¿quién escribió los otros textos bíblicos? Pues no fue David, pero al fin y al cabo fue otro hombre. Entonces, no porque uno diga que fue escrito por una persona humana concreta, es un argumento válido para decir que no es palabra de Dios. San Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Y los salmos forman parte de esta escritura sagrada. Incluso Jesús mismo cita los salmos con autoridad divina. Por ejemplo, en Marcos 12:36 dice: David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo. Ven que paradójicamente Jesús dice que los salmos fueron inspirados por el Espíritu. Entonces están volviendo a ratificar que es palabra de Dios. Jesús no dice simplemente David escribió, sino que reconoce la acción del Espíritu Santo en ellos. Vuélveme a leer, porfa, Hechos de los Apóstoles 4:25. Que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijiste. Ahí está. Ven que Hechos de los Apóstoles vuelve y recalca eso. Por boca de David, pero después dice inspirado por el Espíritu. Entonces los salmos sí son palabra de Dios. Era lo que la otra vez les intentaba explicar, de que en la Eucaristía tenía otro sentido la función del Salmo, pero no porque uno al final del Salmo no diga palabra de Dios en la Eucaristía, uno está queriendo decir que el Salmo no es palabra de Dios. El Salmo sí es palabra de Dios. Pero aparte de estos argumentos bíblicos, el magisterio de la Iglesia nos enseña en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, numeral 11, esto: la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor. Y dentro de estos libros inspirados está los salmos. Es cierto que en la misa al final del salmo no se dice palabra de Dios, pero esto no significa que no sean palabra de Dios. Tiene más bien una razón litúrgica. ¿Cuál? El salmo tiene la función de respuesta orante y meditativa a la primera lectura. Esa es la función del salmo. Es la respuesta de nosotros como creyentes a lo que Dios nos ha dicho en la primera lectura. Y acá hay algo hermoso. Dios quiso incluso que las oraciones más humanas, con lágrimas, alegrías, preguntas y alabanzas, se convirtieran en palabra suya para enseñarnos a orar. Entonces, esto lo vuelvo a reafirmar porque estos días habíamos hablado de eso. Los salmos sí son palabra de Dios, pero no tenía toda la justificación bíblica que hoy les traje. Sí, Rocío.
Cuando uno dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es solamente cuando está haciendo las obras, que uno cuando está haciendo pues las obras en los salmos contesta, pues esa es la respuesta, esa es la razón de contestar los salmos con esa ejaculatoria. Sí, uno en la liturgia de las horas concluye con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una función de alabanza, de reafirmar que todo lo anterior lo único que quiere hacer es una doxología, es decir, glorificar a Dios incluso con nuestras palabras, con nuestras oraciones. Porque recuerden que los salmos siempre se leen en clave de oración. Un salmo no es un texto cualquiera, no es una narración, es un acto poético de alguien que está rezando, es alguien que está orando. Entonces, no porque uno no diga palabra de Dios al final de la misa, no quiere decir que no es palabra de Dios. Los salmos son palabra de Dios. Si usted está leyendo un salmo fuera de la misa, usted puede decir sin problema palabra de Dios, porque en verdad es palabra de Dios. Ya les di una argumentación bíblica que incluso Jesús mismo dice que fueron inspirados, y nosotros consideramos que todos los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pero esta era como una pequeña acotación, pero que me parecía sumamente importante, de que no creamos que esto no es palabra de Dios. No, acá nosotros estamos leyendo lo que Dios nos tiene para la salvación. Entonces, estas citas, volvamos al tema, estas citas del Nuevo Testamento que están haciendo una alusión al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Hechos 4, 25, 26, ¿qué está haciendo? Está aplicando la conspiración de las naciones a la alianza entre Herodes y Pilato contra Jesús. Hebreos, en sus dos citas, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Jesucristo es sacerdote porque es hijo. Eso es lo que está diciendo. Y después el libro del Apocalipsis hace una lectura y una relectura del cetro de hierro como un símbolo del reinado definitivo del Cordero. Pero bueno, yo acá no me voy a meter en ese tema. También hay dos momentos. Sí, espera. Otra cita del Salmo 12 en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 33. Te lo leo. Dice: la promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él a sus descendientes, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muchas gracias, Natalia. Si ven que el Salmo 2 está disperso por el Nuevo Testamento. Hay dos momentos claves de los evangelios que evocan directamente a este salmo. Primero, busquen Lucas 3:22. Y otro que me busque, porfa, Lucas 9:35. Una persona busca Lucas 3:22 y otra persona Lucas 9:35. Entonces, hay dos momentos claves del Evangelio que evocan este salmo. La primera, el bautismo de Jesús, Lucas 3:22. ¿Alguien lo tiene? Sí, el 9:35. No, Lucas 3:22. ¿Alguien lo tiene ya? Listo. Lucas 3:22. Bajó sobre el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo: tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Listo. Esta es otra traducción de la Biblia, pero está diciendo esta misma expresión, la del versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Listo. Entonces, ¿dónde resuena la voz del Padre? Pero ven que acá hay un cambio. Ya no es el ungido quien lo dice, sino que es Dios mismo quien lo dice en el bautismo. Ahora, en la transfiguración, la misma voz se repite ante los discípulos. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: ese es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Ven que dice lo mismo, está utilizando las mismas palabras. Este es mi hijo elegido, escúchenlo. En ambos momentos el Padre pronuncia sobre Jesús las palabras del decreto mesiánico del Salmo 2. Jesús
no es simplemente el rey ungido de Israel, es el Hijo eterno en quien se cumple toda la esperanza del Salterio. Y esto es muy lindo porque está mostrando dos acontecimientos. En el bautismo, ¿qué nos sucede a nosotros? Que nosotros no somos simplemente de una condición biológica, sino que se nos da una nueva filiación, la divina. Por eso en el bautismo se cita el Salmo 2. Está diciendo exactamente lo mismo, que nosotros somos constituidos en reyes. Y después en la transfiguración, que es la gran manifestación del Señor, como un preludio de su vida eterna, que vuelve y hace, reafirma lo mismo. Es como si de algún modo, tanto el bautismo como la transfiguración nos estuvieran diciendo que nosotros somos hijos del cielo. Estuviera haciendo esa misma reafirmación. Y en el bautismo, ¿qué sucede también? ¿Cuándo se nos dice a nosotros que somos reyes? En el bautismo, ¿en qué momento se nos dice que nosotros somos reyes? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama ese signo cuando uno lo ungen con el aceite? La crismación. La crismación. Cuando ya uno ha sido bautizado, después que uno sale, ¿qué hacen? Le ungen la coronilla y le dicen: tú eres sacerdote, profeta y rey. Salmo 2. A nosotros nos pasa lo mismo del Salmo 2. Dios nos vuelve a decir que nosotros somos hijos del Rey. ¿Ven esto tan lindo? Entonces, a nosotros nos sucede lo que le sucede a Jesús en el bautismo y en la transfiguración. Dios, por medio de una unción, nos da el decreto real: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sin embargo, Jesús cumple el Salmo 2 de una manera radicalmente inesperada. No reina aplastando al enemigo. ¿Cómo reina Jesús? Muriendo en una cruz. Así reina Jesús. ¿Ven la lógica diferente del reinado de Jesús? Que mientras en el Salmo 2 los reyes quieren oprimir, ¿Jesús qué hace? Muere en una cruz como rey. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, que Él será elevado en un trono o en un cetro, que es la cruz. El Salmo 2 se cumple en la cruz, cuando Jesús vuelve y dice que es rey, cuando está en la cruz. Su cetro no es de dominación, sino de amor. La conquista se convierte en entrega y la victoria en misericordia. La cruz transforma completamente el sentido de este salmo. El cetro de hierro se convierte ¿en qué? En misericordia. La herencia universal no se conquista por la fuerza, sino por la resurrección. Y los rebeldes no son aplastados, sino que son invitados a refugiarse en Dios contra aquel que se rebelan. ¿Sí ven esto tan lindo? El Salmo 2, leído desde Cristo, deja de ser un poema de poder para convertirse en un poema de un amor redentor. ¿Quién es el verdadero rey? Jesús. Yo no entendía muy bien una parte del credo, y es la parte de que Dios es omnipotente. Y entonces me puse a estudiar mucho sobre ese tema y llegué a una catequesis de Benedicto XVI sobre el credo, sobre la omnipotencia de Dios. Y es, en síntesis, esto mismo que estamos diciendo. Dios es omnipotente porque tiene un poder más grande que nosotros. El poder humano se manifiesta en destruir. El poder divino se manifiesta en redimir. A nosotros de pensar bajo qué lógica queremos dominar el mundo. Si desde la lógica de aplastar o desde la lógica de levantar. Y eso no es tan lejano de nuestro mundo cotidiano. ¿Usted qué hace para ascender en el trabajo?
¿usted aplasta al otro o usted le ayuda al otro? Eso está en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos relaciones de poder todo el tiempo. Usted cuando tiene poder, ¿cómo lo ejerce? Usted quiere dominar al otro y usted quiere que el otro usted lo pueda controlar, o usted quiere aprender a redimir al otro y a salvar al otro. Esa es la pregunta profunda del Salmo, que nosotros también somos reyes o pequeños reyes. A mí hay una cosa que me sorprende de Napoleón. Napoleón, pues, es un gran emperador francés, y Napoleón tenía un ego un poquito grande. Y entonces era muy pequeñito, sí. Pero imagínense que Napoleón fue tan astuto que planeó su tumba. ¿Ustedes saben qué tiene que hacer uno para ver la tumba de Napoleón? Inclinarse ante él. Porque Napoleón, uno entra a los de Saint-Valide, que es donde está el Museo de Armas y la tumba de Napoleón, uno entra a un segundo piso y Napoleón está en el primer piso. Entonces uno, para ver a Napoleón, ¿qué le toca hacer? Inclinarse. Y uno puede ser como Napoleón, que todo el mundo se incline ante uno para verlo. Miren que incluso Napoleón, en el último instante de su vida, nos obliga a nosotros a inclinarnos para verlo. Nosotros también podemos hacer así. Que a nosotros nos guste que nos alaben, que a nosotros nos gusta presumir de lo que somos, que a nosotros nos gusta dominar a los demás. Todos tenemos poder en gran o en pequeña escala, pero todos tenemos poder. Nosotros podemos ser el ungido, o nosotros podemos ser los reyes que no son sabios ante Dios. Las claves poéticas de este salmo. Este salmo posee una enorme fuerza dramática. Todo está construido sobre contrastes. ¿Cuál contraste? Tierra agitada. ¿Y cómo está el cielo? Sereno. Tumulto de gente y Dios solo, en una soberanía en Él. Hay una conspiración y que hay un decreto que reafirma una ley. Hay violencia en el mundo y Dios se convierte en el refugio. Hay arrogancia y frente a la arrogancia Dios promete bienaventuranza y felicidad. Ven que el Salmo se mueve en contrastes. ¿Cómo se llama eso en lenguaje poético? Paralelismos. Recuerden que la poesía hebrea se hace a partir de paralelismos. Ese es el fundamento de la poesía hebrea. ¿Qué estabas diciendo, Rocío? La poesía se sostiene sobre imágenes poéticas, símbolos reales, lenguaje militar, escenas litúrgicas, combinaciones antropomorfistas. Dios se ríe, Dios habla con ira, Dios engendra. Pero las imágenes más poderosas del Salmo son 4. La primera, hay un yugo roto. Hay un símbolo de la rebelión humana que confunde obediencia con esclavitud. Segundo, hay una sonrisa de Dios. Hay una serenidad soberana frente a la fragilidad de los proyectos humanos. Es como cuando... No. Tercero, mejor no lo digo. Tercero, hay un hijo engendrado. Hay un hijo engendrado. Tercera imagen, un hijo engendrado. La filiación divina es el núcleo de la identidad. Solo cuando yo recuerdo que yo he sido engendrado y que yo he sido elegido, el salmo se desarrolla. Y el cetro de hierro tiene otra imagen muy potente, una vasija quebrada. Y están las imágenes del Antiguo Oriente que simbolizan el dominio sobre los enemigos. En las ceremonias de entronización real se rompen vasijas de barro, que es un signo
de la soberanía. El Salmo está lleno de movimientos. Los pueblos se amotinan, los reyes conspiran, Dios se ríe, el rey proclama, los gobernantes son llamados a convertirse. Todo el poema tiene una estructura teatral, voces que se conjugan hasta que al final se pronuncia una bienaventuranza final. Hagamos una lectura espiritual de este salmo. El Salmo 2 no habla solo de la historia de Israel y de cómo los monarcas suben al poder. Describe sobre todo el drama espiritual que permanece en nuestro corazón. La rebelión de las naciones simboliza también nuestra propia rebelión contra Dios. ¿Cuántas veces uno se opone a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces uno se resiste ante Dios? Y el grito de rompamos sus ataduras expresa nuestra tentación constante de vivir como si no dependiésemos de nada, como si consideráramos que Dios es el límite y no la fuente de nuestra libertad. El verdadero enemigo no son las naciones ni los pueblos, sino que el verdadero enemigo está en el corazón, el orgullo, la autosuficiencia, la falsa autonomía. Pero Dios no responde destruyendo inmediatamente. ¿Dios qué hace? Se ríe. Pero pensemos nosotros cómo respondemos cuando alguien está frente de nosotros con soberanía, con orgullo, con autosuficiencia. Nosotros respondemos oprimiendo, destruyendo. En cambio, Dios sabe sonreírse, esperar, llamar, advertir e invitar a la sensatez. Dios es sumamente paciente. La frase "yo te he engendrado hoy" adquiere una profundidad inmensa. No solo es una palabra dirigida al Mesías histórico, sino que también es algo dirigido a nosotros. Es como si en el fondo Dios nos estuviera repitiendo hoy: yo te sostengo, yo te doy vida, yo te vuelvo a llamar mi hijo. Es una promesa de amor. Dios nos está recordando que es su amor el que nos sostiene, que es Él la fuente de nuestra vida. El Salmo nos invita a refugiarnos en Dios. Y refugiarse en Él no significa huir del mundo, sino descansar de las guerras interiores. Las guerras continuarán, el mundo continuará, pero no es lo mismo si yo decido que Dios es mi refugio. Ya no hay batalla en mi corazón, porque el poder no está en mí, el poder está en Dios. El hombre encuentra finalmente paz no cuando logra independizarse de Dios, sino cuando deja de luchar y de resistirse contra Dios. ¿Cuándo encontramos paz? Cuando no seguimos peleando con Dios, cuando no seguimos diciéndolo "¿y vos por qué estás haciendo esto?", sino cuando le decimos: está bien, vayamos por aquí. El Salmo 2 presenta un Dios majestuoso y soberano, un Dios que reina sobre la tierra, a quien la rebelión humana le resulta frágil y pasajera, y su serenidad no es indiferencia, es la fortaleza de quien sabe que no hay que destruir al enemigo. Pero el centro más profundo del Salmo no está en la soberanía, sino en el recuerdo de la filiación. El corazón del poema es la declaración: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí aparece el rostro más íntimo y entrañable de Dios, que después Jesús nos revelará de nuevo. Dios es el Padre que genera la vida. Dios
es el que elige, Dios es el que sostiene y Dios es el que acompaña. Es el que da la herencia, exactamente. Leído desde Cristo, el rostro de Dios se transforma aún más. El verdadero poder de Dios no consiste en aplastar enemigos, sino en amar hasta el extremo. Por eso el último rostro de Dios del Salmo no es la ira, sino que es el refugio. No es el miedo, es la confianza. No es la destrucción, es la invitación a descansar en la soberanía de Dios. Nosotros vivimos en un mundo parecido al del Salmo 2, naciones enfrentadas por la guerra, luchas de poder, violencia, orgullo, absolutización de la autonomía humana. También hoy el hombre moderno quiere romper su dependencia con Dios, convencido de que la libertad consiste en no obedecer a Dios. Pero ¿cuál es el resultado? Hombres vacíos, llenos de ansiedad, de esclavitudes interiores y que han perdido el sentido de su propia vida. El Salmo invita a recuperar una mirada creyente sobre la historia. Aunque el mundo nos parezca caótico, Dios no ha perdido el control del mundo. Él sigue siendo el soberano del mundo. Él sigue guiando misteriosamente su historia hasta que concluya en la felicidad. El cristiano está llamado a leer la realidad desde la serenidad de Dios y no desde el miedo de las naciones. Y esta seguridad y esta serenidad no es ingenuidad, sino que es saber que encima de todo el Padre sigue diciendo que Él es el soberano y que nosotros somos sus hijos. Este salmo, ¿cuándo lo podemos orar? Estas preguntas nos pueden ayudar a nosotros. ¿Qué yugos creo falsamente que Dios me está poniendo sobre mí? ¿Qué rebeldías interiores existen en mi corazón hoy? ¿Será que estoy confundiendo libertad con autosuficiencia? ¿Leo la historia con ojos de fe? Escucho a Dios que me dice: tú eres mi hijo. ¿En qué cosas necesito volver a refugiarme en Dios? ¿Y qué ídolos de barro necesito romper? ¿Cuándo podemos rezar este salmo? Cuando sentimos que el mal domina sobre el mundo, o cuando lo único que vemos es injusticias y abusos de poder. Cuando la fe parece perseguida o marginada. Cuando experimentamos rebelión interior contra Dios. Cuando necesitamos recordar que Dios sigue conduciendo la historia. Cuando buscamos esperanza en medio del caos. Y cuando queremos renovar nuestra identidad de hijos. Algunos detallitos para profundizar. En algunos manuscritos antiguos, el Salmo primero y el Salmo segundo formaban un único gran prólogo al Salterio, lo que refuerza su unidad teológica. Segundo, la expresión "tú eres mi hijo" es fundamental en la teología cristiana para afirmar la divinidad de Cristo. Que Cristo no solo es verdadero hombre, sino que también es verdadero Dios. Y Cristo, y esta expresión es uno de los fundamentos bíblicos que aparece en los debates conciliares de los primeros siglos para defender la divinidad de Cristo. Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. El gesto de romper vasijas de barro durante la entronización real existe en los rituales del Antiguo Oriente como símbolo de dominio sobre los enemigos.
La liturgia de las horas lo utiliza en fiestas como Cristo Rey, Navidad, el Viernes Santo y otras solemnidades cristológicas. Miren ese juego que la liturgia de las horas nos da. Poner el Salmo 2 hablando de poder un Viernes Santo. Nos está diciendo que el poder está en un hombre crucificado. Ustedes y yo, ¿dónde queremos tener poder? ¿Queremos tener el poder que derrumba o queremos tener el poder que salva? Concluyamos con esta oración. Digámosla juntos. Señor, muchas veces he repetido sin darme cuenta, rompamos sus coyundas. He pensado que tu voluntad limitaba mi vida, cuando en realidad eras tú quien querías liberarme. Enséñame a descubrir que tu yugo es suave y que tu amor jamás esclaviza. Cuando el mundo se agite y las voces del miedo llenen la tierra, hazme mirar hacia el cielo sereno donde tú habitas. Dime nuevamente, tú eres mi hijo. Hazme vivir cada día como alguien continuamente engendrado por tu amor. Rompe mis ídolos, destruye mis falsas seguridades y enséñame a encontrar refugio solamente en ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les deja este salmo? ¿Qué les deja este salmo? A ver, alguien que quiera hablar, ¿qué le dejó este salmo hoy de enseñanza, de pensamiento, de reflexión? Ya hablé yo una hora seguida, alguien que hable pues. ¿Quién quiere hablar? Bueno, dentro de las los muchos aportes que nos regaló el Padre, sí pienso que esto se acomoda mucho en la vida rutinaria nuestra, porque somos violentos con nuestros propios hermanos, subyugamos al otro con una mirada, con una palabra. Ahí me llama mucho la atención en esa parte que debo de corregir. También me habla de esperanza. Eso es algo muy importante en estos tiempos en los que estamos viviendo, que por todos lados guerra, por todos lados egoísmo, desesperanza, y eso me llena de mucha esperanza, y que con Dios siempre vamos a estar de la mano si lo seguimos. No es fácil, porque hoy en día nos muestra todo lo contrario, a seguir otras corrientes, y que lo que es malo ahora lo vemos como bueno. Entonces eso nos lleva a ir en contracorriente, pero es una invitación a estar siempre en las manos de Dios. Gracias. ¿Alguien más? Que Dios tiene el control absoluto, que por nuestras propias fuerzas siempre va a ser inútil querer ganar como la guerra, y Dios siempre va a tener esa soberanía sobre nosotros. Así nosotros podamos decir en medio de las vicisitudes que no es así, siempre Dios va a ser el primero. ¿Otra persona? Quería saber si soy hija del rey y que por lo tanto soy su heredera. Para mí, que soy su hija, soy una ungida de Dios, y si soy una ungida del Dios del universo, ¿qué más puedo pedir? Padre, también nos enseña a tener como la humildad, porque muchas veces nosotros queremos, siempre queremos, muchas veces nos sentimos que somos más que otros, y no es así. Nosotros tenemos que dejar como el orgullo y tener humildad y la sencillez para tener la alegría que nuestro Señor tiene. Entonces tenemos que ser iguales y no mirar a menos a nadie. Jesús solo nos miró desde arriba, desde una cruz. A Jesús no se le entiende desde arriba, sino casi siempre desde abajo. Si uno mira para arriba y no lo ve, le toca agacharse y mirar la mirada de que Jesús nos está lavando los pies. ¿Alguien más quiere decir algo? Fercho. Vea, yo siento que Jesús nos llama, nos elige, pero la respuesta de nosotros siempre ha sido una respuesta más bien rebelde, no hacer la voluntad de Él.
Como nosotros y como todos los santos, simplemente somos instrumentos de Dios, no más. Yo creo que este salmo nos da una certeza que hay veces la dudamos, pero que tenemos que recordar todo el tiempo que es una realidad, y es que somos hijos del Señor. Puede ser como el resumen como más obvio de este salmo, pero creo que algunas veces, según nuestras seguridades que son falsas, la mayoría de las veces se nos olvida que somos hijos del Rey y que, como decía doña Elena, nosotros todo el tiempo podemos vencer esas guerras si tenemos como ídolo obviamente al Señor. Que Dios nos prueba su autoridad con obras buenas, y que cuando Él dice que nos quiebra como jarros de loza, es porque Él destruye todo lo que nosotros tenemos de barro, de tierra, y antes nos da como esa naturaleza sobrenatural, porque nos hace sus hijos y nos unge, nos da su gracia para sanar todos los apegos que tenemos, que son puro barro, nos vuelve a moldear. Santa Laura Montoya tiene una frase algo similar: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas construye un altar a tu gloria. Bueno, y yo siempre pensaba, yo decía, ¿cómo así que yo te he engendrado hoy? Pues si Dios pues siempre ha existido, y resulta que cuando lo engendra no es porque tenga una cronología, sino porque lo está entronizando a una vida que, ¿me lo puede explicar? A ver, en el contexto histórico, yo te he engendrado hoy es, yo te he elegido hoy para que seas rey. No es que está volviendo a ser engendrado en el vientre de la mamá, no. A ver, pero si hacemos una lectura profunda de eso, pues entramos en lo mismo de Nicodemo. Sí, Nicodemo. ¿Y cómo yo puedo volver a entrar en el seno de mi madre? No, que es una realidad ontológica, es una realidad profunda. Dios nos regenera muchísimas veces. Es decir, que esa palabra te he engendrado hoy no es de vientre, sino de entronización. Es de una nueva vida que nos da, pero no una nueva vida biológica, sino una vida más profunda. Puede ser una entronización, pero también es un acto de tienes que ser nuevo. Ya no simplemente eres un hombre normal, sino que ahora te toca gobernar, pero no te toca gobernar como una persona normal, sino como un hijo de Dios. Porque es que en la mentalidad judía, ¿quién es el hijo de Dios? El rey, solo el rey, nadie más. ¿Quién tiene la naturaleza divina? El rey. Entonces, sí es un nuevo nacimiento en cuanto ya es hijo de Dios el rey. Entonces lo que le está diciendo al rey, yo te he engendrado hoy, es yo te quito la mera condición humana y biológica para darte la condición que solo yo como Dios te puedo dar, que es la eterna. Es decir, que el día del bautismo somos engendrados. Exactamente. Nosotros el día del bautismo somos engendrados. Yo no sé si ustedes han visto un gesto litúrgico, pero que es muy profundo. ¿Cómo es un bautisterio? Como un útero. Un bautisterio es como un útero, como una cavidad donde alguien es engendrado de nuevo. El bautismo es un nuevo nacimiento. La pila bautismal es el útero de la iglesia. O sea, cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos una nueva condición de vida, la condición de hijos de la eternidad, incluso en su forma. De pronto alguna vez vayan y miren un bautisterio y verán que tiene una forma ovalada, la forma de un útero, ¿cierto? Cuando la mamá está gestando, pues su estómago se pone de la misma, bueno, su estómago no, su útero, su útero se pone de esa manera, ¿cierto? Pues lo mismo pasa en la iglesia, que el útero de la iglesia es el bautisterio. Entonces, miren esto tan lindo, Dios nos engendra muchas veces. La acción del Espíritu es la acción de engendrarnos de nuevo. ¿Qué es un sacramento? Es un modo de volver a nacer. Y yo creo que eso es muy profundo. Y yo creo que no le hemos dado el significado profundo y trascendental
a nuestro bautismo. Es que piensen esto. Hay un diálogo inicial en el rito del bautismo que es muy lindo. Y es que uno le pregunta a los papás, ¿cómo se llama este niño? Antonio. Y después, ¿qué pides a la iglesia de Dios para Antonio? El bautismo, sí, pero hay otra respuesta que a mí me parece muy linda. ¿Saben qué puede responder uno? No, la vida eterna. Uno puede responder que uno le pide para Antonio, para Felipe, para Juana, la vida eterna. Eso es lo que el bautismo nos da, la vida eterna. Por eso es que Jesús, y este salmo es tan profundo, porque nos está diciendo que nuestros papás nos dieron un regalo, pero que Dios nos dio un regalo más grande de vida, que se llama la vida eterna. O sea, piensa en este salmo desde la óptica de todos nosotros que ya somos bautizados. Dios nos ha engendrado muchísimas veces y Dios nos recrea muchísimas veces. Cada vez que el Espíritu viene sobre nosotros es un acto de renovarnos, porque es que nosotros no volvemos a nacer de la carne, nacemos del Espíritu. Y termino con una frase de Agustín que a mí me parece muy potente. Una vez le preguntan a San Agustín que el bautismo perdona nuestros pecados, que todas las aguas tienen el poder de perdonar nuestros pecados. Y entonces Agustín dice sí. Y sabes, la confesión, ¿por qué también perdona nuestros pecados? Porque de nuestros ojos tienen que salir lágrimas. Las lágrimas de nuestros ojos son de algún modo un nuevo bautismo que perdona nuestros pecados. Irse a confesar es volver a recordar que uno es el Hijo amado, que Dios lo está volviendo a engendrar hoy. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.